La producción. Pues bienvenidos sean a un podcast de Mejorar es Posible. O no sé de verdad cómo lo voy a poner al podcast, estoy viendo eso apenas, pero pues sean todos bienvenidos, bienvenidas. El tema de hoy es un tema que se me ocurrió hablar porque en el proceso en el que estoy ahorita estoy como precisamente hay un amigo, se llama Erwin, que es con el que me cortó el cabello. Entonces estando ahí le dije, ¿sabes qué? Toda mi vida siempre me preocupé tanto por el dinero. Y ahorita que estoy en ese punto en donde el dinero tal vez ya no es mi principal problema, porque pues yo estoy más económico. Estoy mejor económicamente. Ya no es día a día, ¿saben? O sea, ya puedo, claro que es importante todo, pero ya puedo darme ese lujo de decir que ya no estoy persiguiendo el dinero, como cuando ser empleado o trabajamos. O sea, yo vengo de una familia de vendedores, entonces siempre estábamos al día, ¿no? Siempre. Entonces, de repente llegar a un punto económico en donde tal vez lo que vendías en un mes lo estás haciendo en la mañana, quieras o no, ya no ves el dinero como un limitante, como un problema. Entonces, cuando llegas a esa tipo de libertad financiera, me pasó que dije, ok, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y empecé con ese trip como de un vacío, un huecote. Y precisamente Erwin me decía, no, pues que tienes que buscar tu por qué. O sea, entiendo de que pues, hay situaciones en la vida en donde pues, el dinero es lo más importante, pero llega un punto en donde cruzas esa línea y tal vez, claro que sigue siendo importante, pero ya no es tu principal problema. Entonces cuando estás en eso, tienes tiempo de sobra, tienes dinero y realmente es como que ok, ¿qué hago, no? Porque pues yo no dependo de un empleo para poder subsistir. Entonces no es como que tengo una jornada laboral de 10 horas, de 8, o sea, realmente tengo mucho tiempo libre. Y precisamente es eso, o sea, que me sentía vacío, o sea, ya no sabía qué hacer. Es como que cuando terminas ese videojuego que tanto te gustó, que era como que, sabes, que llegué al fin y no sé qué hacer. Y pues me volvieron a dar pues, ataques de ansiedad y ese tipo de cosas. Y precisamente de aquí surge el tema del que yo quiero hablar. Porque yo antes de todo esto, yo caí en un cuadro depresivo ansioso. Entonces como que dije, ¿sabes qué? Pues podría hablar principalmente sobre cómo yo lo llevé. Entonces de esto vamos a hablar. Ya los metí un poquito aquí en el contexto, pero es el cómo superé esto y el cómo actualmente me veo como que en la misma situación, pero ya no me preocupo tanto como la primera vez, precisamente porque pues ya había pasado yo por lo mismo. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues quiero hacer un tema nuevo y bueno, quiero grabar acerca de cómo sobrellevé esto y cómo estoy sobrellevando este problema ahora. Y creo que es algo pues, interesante. Espero y lo que escuches aquí te sirva. Algo de lo que voy a decir ojalá y te cuadre y te sirva. Es mi principal meta, ¿no? Entonces, pues, empecemos. Ok, voy a empezar esto como si yo me hablo de mí a mí, ¿no? Porque esto es algo que yo recomiendo mucho. Háblense a ustedes. Entonces, yo hablando conmigo, pues a veces salen como que muchas cosas. Y precisamente pues me levanté y era como que ok, me fui a hacer mis inversiones y fui al gimnasio, regresé y estaba en ese punto como de, no sé, ese sinsabor de la vida. Y fue cuando me empezaron a dar como que la ansiedad y otra vez todo eso y esos pensamientos autocríticos como de no estás haciendo nada, o sea, ya para qué es esto, o sea, entonces estaba en ese punto en donde todo se me caía encima y recordé pues lo que yo había hecho, ¿no? Lo que yo había hecho lo tengo aquí anotado. Precisamente me acuerdo esas preguntas del qué hago,
¿no? El cómo lo hago y todo ese tipo de cosas. Y creo que ahí radica principalmente este problema, porque yo me hice las preguntas equivocadas. Simon Sinek dice que cada pregunta es como, bueno, ahí en su libro pone un círculo. Bueno, ponen tres, pero cada círculo más pequeño. Les voy a poner una imagen. Va a salir por aquí o por acá, no sé en dónde salga, pero lo van a estar viendo. Entonces aquí van a poder apreciar que el por qué es el círculo como más centrado, ¿no? Lo que realmente importa. De ahí le sigue el cómo y de ahí le sigue el qué hago. Entonces precisamente aquí radica este problema, porque nos centramos mucho en el qué hago y no vamos más profundo o sea, no nos preguntamos el por qué lo estamos haciendo. Simplemente el qué hago, que pues ocupo comer, ocupo dinero, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Pues trabajando. Pero el por qué ya no me completé. Entonces yo cuando llegué a este punto me quedé sin el por qué. Sí, me quedé sin las otras dos preguntas y creo que ahí radicaba mi problema, el por qué. Yo estuve buscando mi por qué, me metí como que pues, hablé con varios mentores. Me decía, oye, es que ya como que, no sé, y me dijo, es que no tienes aún la razón de vida y estoy en proceso todavía como de encontrarlo, pero me dijeron, haz algo que te llame la atención. Y algo que a mí siempre me gustó fue precisamente enseñar a las personas, ¿no? Enseñarles cosas que a mí me sirvieron, esto que estamos haciendo. La verdad es más por mí que por ustedes, pero creo que es una ayuda y ayuda, ¿no? O sea, a mí me ayudan ustedes y espero yo ayudarlos, es por eso que quiero subir este contenido de calidad. Entonces, pues es por eso. Aún no sé bien mi misión de vida, pero pues, estoy empezando. O sea, esto es como un experimento, ¿no? Estoy apenas viendo, construyendo todo eso, porque pues, no quiero estarme sin hacer nada y seguir con con esas preguntas, ¿no? Porque cuando te estás perdido, empiezas a cuestionarte si sigues haciendo lo que sigues haciendo y que lo ignoras y que no pase nada, pues empiezas a cambiar todo eso. Si empiezas a cambiar esas acciones, entonces ahí buscamos el qué hago, ¿sabes? Y pues es normal buscar siempre una persona como de autoridad o que admiras, de cierta admiración, precisamente para que te diga qué hacer, ¿no? Porque pues tú no estás perdido, pero pues ves que a esta tal persona tal vez le ayudó y está haciendo algo, o sea, resolvió esos problemas que tú actualmente tienes. Creo que es válido el preguntar, oye, ¿cómo lo hago? Pero recapitulando, siento que hacemos la pregunta errónea. Entonces, aquí quiero pues, precisamente pasar, ¿no? Hay que buscar ese por qué, o sea, por qué estoy haciendo las cosas. Actualmente no les podría yo decir qué es lo que estoy haciendo, bueno, o sea, qué es lo que hago, cuál es mi porqué más bien, pero pues estoy en esto, ¿sabes? O sea, a mí todo esto me llamó, entonces fue como que dijo, ok, vamos a ver qué sale, vamos a ver si esto nos ayuda o si nos encamina a nuestro camino de vida, ¿no? Precisamente. Entonces, una vez pues, teniendo el por qué, yo creo que todo lo demás ya va, o sea, del por qué vas a venir al cómo. El cómo lo hago, pues creo que ya, o sea, empiezas ahí a hacer un plan, a accionar y es cuando ya dices, ok, cuando tienes el por qué y el cómo, creo que ya lo del qué hago ya es como que lo más sencillo, ¿no? Entonces yo quiero hacer énfasis en las cosas que yo empecé a hacer. Yo empecé pues, a meterme al gimnasio, empecé a cuidar mi conversación interna, empecé a precisamente educarme en otros temas, empecé a trabajar, bueno, pues mejoré de trabajos, y pues yo me mantenía ocupado. Pues en mis trabajos siempre me gustó hacerlo como que las cosas bien. Entonces, esa parte creo que es fundamental porque eran como, a pesar de que es un empleo y que las cosas nunca van a ser tuyas sino de la empresa, el hecho de que tú trabajes bien te hace sentir una satisfacción personal chida.
Entonces yo siempre me esforcé como que porque mi trabajo siempre me saliera bien. Precisamente por eso, entonces como que todo esto fueron como que escaleritas, fueron como que pequeños logros, ¿no? Que se fueron acumulando. Y cuando, bueno, precisamente yo lo esto con mi psicóloga porque pues una de las cosas que también hice fue que empecé a ir a terapia, precisamente porque pues me traía un caos que ni siquiera yo me entendía. Y dijo que yo quise ocupo ayuda profesional porque pues a pesar de que los libros, de que hay podcasts que te ayudan, realmente muchos no somos profesionales, ¿sí? O sea, yo te estoy contando mi historia personal y cosas que a mí me funcionaron, pero realmente si te puedo dar un consejo es si acude con profesionales, porque pues precisamente es gente capacitada, estudiada para eso. Digo, a fin de cuentas yo solamente te estoy dando mi punto de vista, mi experiencia personal y de corazón espero que te ayude, pero no soy un profesional de la salud mental, ¿sabes? O sea, sí algunas cosas, pero no soy alguien al que le puede decir, oye, tengo depresión, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, yo te estoy contando lo que yo hice, lo que a mí me funcionó. Pero si acudan a profesionales y ven que su tema ya es muy en serio, o sea, acudan hacia ellos. Una de las cosas que mi psicóloga me decía precisamente eran, hazte metas chiquitas. O sea, como tender tu cama, el recoger tu cuarto, o sea, el vestirte bien, el plancharte la ropa. ¿Por qué? Porque pues todas estas cosas que se van acumulando te van creando neurotransmisores. Precisamente van liberando dopamina, que es como que esa cosita de logro. O sea, cuando tú terminas de hacer una tarea se libera dopamina, que es lo que te genera esa satisfacción de logro. Entonces cuando tú empiezas a hacer esto con frecuencia, tu cerebro también empieza a sanar. Digo, al fin de cuentas, siempre, o sea, actualmente por todo el contenido que vemos, el scrolleo de las redes sociales, hacen que liberemos dopamina, pero tanta dopamina empieza a ser hasta cierto punto tóxica. Entonces, al hacer esto, como que contrarrestamos ese tipo de cosas, porque se podría decir que esto es dopamina buena, se podría decir. Pues al fin de cuentas es el mismo químico, ¿no? Pero nuestro cerebro lo retiene de manera diferente, entonces es a lo que voy. Nosotros al completar estas acciones nos empezamos a subir el autoestima. Nosotros al subirnos el autoestima, al estar bien con nosotros mismos, al sentirnos mejor, ya le podemos hacer frente a la depresión, a la ansiedad, ¿no? Pero pues el chiste es empezar con algo. O sea, ve tú qué puedes hacer en tu vida y pues vamos a empezar a hacer algo. O sea, no sé, en tu cama, ahí es algo muy cliché, ¿no? Así como de tengo depresión, me quiero morir, pues en tu cama, ¿no? O sea, te repito, aquí acude a un profesional de la salud. Pero pues si ves que tu problema no es tan grave, o sea, creo que es, o sea, si realmente solamente te sientes perdido, o sea, creo que hacer estas cosas que siento que te van a ayudar. Otra cosa que hay que tener claro es que si nosotros estamos regando una planta con veneno, no hay que esperar que la planta sane de repente porque sí. Porque pues la estás regando con algo que la está matando, o sea, es lógico. Entonces, es precisamente yo empecé a alejarme de amistades que me envenenaban, de círculos sociales, empecé a dejar de hacer cosas que me envenenaban. Entonces, precisamente es eso, quiero que tú identifiques tus venenos para que empieces a sanar otras partes de tu vida. Precisamente cómo me doy cuenta de cuáles venenos tengo, ¿saben? O sea, cómo me doy cuenta de los problemas que tengo si no sé ni cómo empezar. Entonces, precisamente quiero que te preguntes el por qué, ¿sí? El por qué estás perdido. Y así, o sea, un día vete tú al espejo y pregúntate, ok, ¿por qué? O sea, ¿qué situación me puso en este momento en el que estoy? Sí, o sea, si no te funciona el por qué, precisamente tienes que preguntarte el cómo dejo de darme veneno. Sí, tienes que hacer varias preguntas, o sea, el por qué vas a parecer de ese niño chiquito como que te pregunta todo
Y es como de, oye, ¿por qué el avión vuela? Y que no, pues porque hay hélices y agarra impulso y la fuerza, ok, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, todos esos por qué te va a llevar a un punto profundo en donde te vas a dar cuenta de la raíz del problema. Y a través de ahí, una vez encontrando tú ese veneno o el por qué estás haciendo esas cosas que te están afectando, una vez que encuentres esa raíz vas a poder empezar a cambiarlo, ¿sí? Cuando encuentres eso, quiero que lo observes. O sea, quiero que observes un poco el veneno que traes. Quiero que observes qué es, por qué es, o sea, desde cuándo está ahí. El... Quiero que, de pie a fa, quiero que conozcas ese problema, ese veneno. Pregúntate el por qué dejaste que te afecte ese tipo de cosas. Si realmente fuese algo propio o realmente alguien te lo impuso. Quiero que conozcas precisamente todo ese veneno que te está consumiendo. Sé que va a haber un punto en donde te va a dar miedo, ¿no? Porque pues estás viendo tu problema de frente, de tú a tú. Pero quiero que entiendas que si no lo haces tú, no lo va a venir a hacer nadie. Y si quieres mejorar, es necesario que lo observes. Una vez que ya tengas tus debilidades, tus convicciones, o sea, de ese veneno, una vez que ya lo hayas observado, quiero que empieces a formularte soluciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, tal vez no me gusta mi físico, ese es mi veneno, porque me hace sentir inseguro el estar flaco o el estar gordo o simplemente no me gusta algo. Ok, quiero que empieces a tener varias soluciones, ¿sí? Porque esto literal es tu batalla, es una guerra ahorita. Entonces no siempre sale el plan a la primera, ¿sí? Entonces es por eso es importante que formules varias cosas, varias soluciones. Si no funciona uno, te pasas a la otra y sucesivamente. O si te sirve la primera, perfecto. Pero es importante, ¿sí? O sea, por eso es importante observarlo para saber qué hacer. ¿Sí? Tal vez si no te gusta el físico, tal vez solamente es cuestión de que cuides tu alimentación y te metas a entrenar algo. O que salgas nada más a caminar. O que vayas con un profesional de la salud, con un nutriólogo, con un coach deportivo y pues, te va a ayudar precisamente a ayudar con eso, ¿sabes? Y una vez que ya tengas esas soluciones, es importante que aceptes ese veneno. O sea, es importante que aceptes que lo tienes, que no eres perfecto como nadie. Y es importante que lo aceptes, o sea, que sepas que estás ahí en el ring tú contra esa cosa y es importante que no te detengas. O sea, no te digo que va a ser fácil, no te digo que va a ser en un año, no te digo que va a ser a la voz de ya, pero ya te subiste y si ya te subiste, más vale que ganes. Sí, que a veces va a ser un monstruote, pero estás arriba. Y abajo tienes a tus familiares y tienes a tus mentores, pero realmente, o sea, tú puedes escuchar a miles de podcasters, puedes leer miles de libros, pero si tú no le haces frente, o sea, nadie de ellos está arriba ahí contra esa cosa, o sea, tú estás arriba, entonces es importante que tú entiendas que solamente tú puedes acabar con él, o sea, acabar con eso, ¿sí? Yo no puedo hacerlo por ti, o sea, tú tienes que hacerlo por ti. Realmente sí llega un punto en la vida en donde entiendes que estás solo. No me refiero a que no tengas amigos o que no tengas familia, que muchas cosas, bueno, muchas veces he conocido situaciones en las que sí, pero al fin de cuentas solo te tienes a ti. Sí, porque pues tal vez estemos abajo del ring echándote porras, pero tú eres el que está allá arriba. Entonces, una vez aceptando esto, quiero que una vez que ya hayas tomado acción, con con el plan de acción que te digo que tienes que hacer, tienes que entender que la paciencia aquí va a ser importantísima, ¿sí? O sea, el dejar todas estas cosas no va a ser de la noche a la mañana. Digo, al fin de cuentas, retomando la metáfora de la planta, ¿no? O sea, si la dejas de regar un día, no quiere decir que al otro ya esté mejor. Va a llevar un proceso de sanación. Y ese proceso de sanación es solitario, a veces duele mucho, te lo juro, pero es necesario, ¿sí? Hay la otra vez
leí pues, de esas frases que te salen en Instagram y se me quedó grabada. Y dice, oye, ¿por qué me duele tanto? O sea, ¿por qué me duele más de cuando lo ignoraba? Y precisamente es porque uno ya escogió la vacuna o la cura en vez de solamente una curita, ¿sabes? O sea, obviamente, si tienes una cortada y si te está infectando, obviamente puedes tomarte pastillas para el dolor, puedes tal vez ponerte una curita, una venda, pero no estás sanando la herida como tal. O sea, para sanar la herida ocupas desinfectarla y obviamente va a ser un proceso más doloroso que el tomarte una pastilla. Entonces es normal que incluso te empieces a sentir solo, pero ten paciencia nada más. Y no dejes, no te dejes. Si ya empezaste con esto, tienes que terminarlo, ¿sabes? Pero es importante que tengas paciencia, que dejes de hacer esas cosas que te están no sirviendo tanto y que empieces a hacer esas otras cosas que sí, que te entiendas que es un proceso. Sí, o sea, quiero que te enamores del proceso, no tanto del resultado final, que es importante y que pues, precisamente por eso estamos aquí, pero el proceso es donde más vas a estar presente. Del punto A al punto B, o sea, hay un camino y ese camino es donde vas a estar más. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó mucho precisamente fue enamorarme del proceso. Ese proceso de sanación, de todos esos dolores, los romantizaba de alguna manera. Digo, piensa que es como, no sé, por ejemplo, en las películas vemos que cuando vencen al héroe y el héroe se siente como que ya no vale y se va. Y él empieza a entrenar, ¿no? Y él empieza a mejorar y precisamente tiene un proceso en donde vuelve a sanar y en donde ya no era como antes, sino ahorita ya es más. O sea, ya es más capaz de resolver las cosas que en su momento lo tumbaron. Entonces quiero que entiendas que estás ahorita en la misma situación y que va a pasar, pasa. Solamente ocupo que no aflojes, ¿sí? Que mantengas esa convicción, que mantengas esa disciplina de mejorar un poquito todos los días y que entiendas que es normal el sentirte así. Todo mundo que está sanando está pasando por eso. Entonces, aquí no estás solo, precisamente la comunidad que estoy creando es para eso. Quiero mucha gente que esté sanando, que nos compartan sus procesos, aprender también nosotros de ellos y quiero precisamente eso, o sea, visualizar, que sea más visible, pues que no eres el único que está pasando por esto, sino que hay más gente. Y cuando ves que hay más gente pasando por el mismo proceso que el tuyo, te dejas de sentir un poquito solo, ¿sí? Porque pues no solo te pasa a ti, o sea, entiendes que es algo normal por lo que todo el mundo pasa. Y una vez que entiendes eso, sí se vuelve un poquito más fácil, porque pues no solamente uno ya lo logró, sino ya somos varios que lo logramos. Entonces empiezas a ver que es posible. Y pues es fundamental eso. Y precisamente el paso 6 viene siendo reconoce todo tu esfuerzo. Sí, date recompensas incluso si quieres, o sea, pero reconoce todo el esfuerzo que estás haciendo para sanar. O sea, todas esas veces que no te querías levantar al gimnasio, que no querías seguir con la dieta, o que no querías ir a terapia, o que no querías hacer los ejercicios que te dejan en terapia, o que no querías hablar, o sea, apláudete lo valiente que eres como para reconocer principalmente que estás mal. Apláudete porque no mucha gente entiende que está mal. Hay mucha gente que ni siquiera detecta que tiene un problema, entonces el hecho de que tú lo hagas significa que eh, que ya estás del otro lado. Pero hay mucha gente que también se queda ahí, en donde nada más se dan cuenta que tiene el problema y se quejan, pero no hacen nada para sanarlo. Hay una metáfora de que nos cuenta mucho mi mentor, se llama Fabián, que él habla de que hay un sabio y al lado hay un perro sentado en vidrios, en clavos, y el perro se está quejando nada más. Entonces la gente que pasa le dice al sabio, oye, pues es que ¿por qué no quitas a tu perro de ahí? Le dice, mira, al perro le duele, pero si le doliera lo suficiente, el perro ya se habría movido de ahí, ya se habría ido a otro lugar. Entonces, observa y hay mucha gente que se queja de lo mismo siempre. Hay mucha gente que se queja
de, del tráfico, del clima, del cómo son sus papás, del cómo son sus hijos. Son cosas que no puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar está en ti, en cómo tomas todas estas cosas. Yo actualmente estoy leyendo varios libros, bueno, me estoy metiendo como que en todo esto del estoicismo, esta filosofía estoica, y precisamente hay cosas, bueno, hay un ejemplo muy claro de que las cosas son como nosotros nos las tomamos. Y pues, hay varias gente que sigo que habla de eso, y en una de esas dieron un ejemplo de que hay una boda y pues están trayendo el pastel, entonces el pastel se les cae y hay muchas reacciones, porque pues hay muchos que se enojan, ¿no? Principalmente los novios o el que pagó por el pastel. Unos se molestan, otros quieren sacarle lo bueno a la situación, otros empiezan a recoger el pastel para pues, ver qué se puede salvar, otros simplemente quedan como que en shock, otros se empiezan a reír de los nervios. Entonces, si lo que pasa allá afuera realmente determina el cómo nos sentimos, no tendría sentido de que hubiera tantas reacciones, porque todo el mundo se lo tomó de manera diferente. Entonces, es buena filosofía, la verdad. Yo me estoy enamorando un poquito de ella. Y si quieren leer libros estoicos, pues síganme en Instagram y ahí se los puedo dar sin problema. Y el paso 7 y último, precisamente es ayuda a los demás. ¿Sí? Porque créeme que toda la gente está librando una batalla, y hay veces que tú puedes decirle a esa persona, sabes que yo ya pasé por ese proceso, te recomiendo que hagas esto. Precisamente es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Yo ya pasé por ciertos procesos, yo ya sané ciertas heridas, me falta mucho, sí, pero también he logrado mucho. Entonces sí, siento que ya pues estoy en un punto en donde les puedo decir que estos procesos, cómo los pasé y lo que yo sé, y compartir mi experiencia de esos procesos. A pesar de que me faltan cosas, yo sé, pero repito, yo ya pasé eso, yo ya me alejé de eso, yo ya sané, yo ya saqué ese veneno, yo ya superé, o sea, del tú al tú que estábamos ahí en el ring, yo ya gané esa batalla. Y esto es lo que yo hice para ganarlo. No sé si te funcione, espero de corazón que sí, pero si no, sigue buscando. ¿Sí? Si no, pregúntate el por qué, no el qué hago. Ve más allá. Y pues sería todo. Espero les ayude. Yo creo que va a estar tal vez lo suba a YouTube. No estoy seguro si nada más van a ver cortes o ese tipo de cosas, pero bienvenidos al podcast. Sí, de mejorar es posible. Hasta luego.